Bienvenidos a Tonos Grises. Estás escuchando el capítulo número 2, titulado Momento Oportuno. Mi nombre es Arnulfo Blandón. Te invito a quedarte de principio a fin. No te vayas. Espero que esta historia te lleve a la reflexión. Y si crees que pueda servirle a alguien más, compártela. El pastor Mario Ortuño es un hombre muy especial que yo tuve el privilegio de conocer personalmente. Nunca olvidaré aquellos días en los cuales llegó a presentarse como el nuevo pastor de la iglesia. Para cualquiera que tuviese en su ser la costumbre de juzgar por las apariencias, el nuevo ministro quizá no podría cumplir con las expectativas de una congregación exigente. Pero aún con sus dificultades físicas, llegó aquel hombre y lo primero que recuerdo de él es una invitación a tener valor, a ser ejemplo a los demás, y nos desafió a ser líderes. También nos recordó la responsabilidad que teníamos de compartir el mensaje de Jesús. El tiempo se encargaría de mostrar que aquel hombre llegaba para ayudar, a pesar de las apariencias. Él era un enviado de Dios. Tengo un recuerdo de los años anteriores a su llegada que me sabe abandono de parte de los otros ministros a esta congregación. Éramos, como un día dijo el Señor Jesús, ovejas que no tenían pastor. Pero aquel hombre de muletas, que batallaba con las dolencias de su cuerpo, llegó para ser pastor de aquella necesitada congregación. Recuerdo que le gustaba mucho visitar. Disfrutaba que fuésemos a animar a los hermanos y a las personas que estudiaban la Biblia en aquellos días. Y le vi también exitosamente invitar a las personas a seguir a Cristo, y la gente lo escuchaba. Son solo algunas cosas que recuerdo con cariño del hermano Ortuño. De todas las cosas que yo escuché de este hombre, hay una historia que un día se grabó en mi mente como tinta indeleble. Recuerdo que la intención de la historia era decirnos que no hay tiempo que perder en cuanto a decir a las personas que Dios les ama y que el momento oportuno debe ser ahora, hoy, en cuanto se tiene la oportunidad. Y con eso en mente, comenzó a contar su vivencia de la siguiente forma. Un día estaba saliendo en mi automóvil a realizar alguna gestión con respecto a mi trabajo, a visitar alguna iglesia o asistir a alguna reunión. La razón del desplazamiento, pues, no la recuerdo con claridad, pero lo esencial es que iba conduciendo, y cuando estaba a punto de llegar a una esquina de aquel lugar por el cual transitaba, pude reconocer a un hombre que ya había visto en varias ocasiones, ya que era mi vecino. No recuerdo si en algún momento yo había pensado en acercarme a él, pero es lo más seguro, es parte de mi quehacer como pastor. El asunto es que le observé a la distancia y como vi que estaba ahí, esperando algo sin la intención inmediata de moverse, sentí en mi ser el impulso de parar y saludarle. Pero la impresión no era solo cortesía. Sabía que el deseo repentino llevaba como trasfondo hablar del evangelio al conocido vecino. Tenía en aquella oportunidad segundos para tomar una decisión y la tomé. Interrumpo un poco el relato de aquella noche y me pongo a meditar por qué finalmente el pastor no paró, pues al final eso es lo que ocurrió. Aquella impresión de hablar con el hombre de la esquina no se cumplió. Quizá pensó el ministro que un saludo de cortesía podía ejecutarse en medio del tráfico, pero conversar con ese hombre del amor de Dios pudo haber requerido más de unos pocos minutos. El lugar además tampoco ofrecía la comodidad de vida. Era la calle, una esquina muy probablemente transitada. Esas palabras son mías, no las pronunció el pastor en su anécdota. Solo estoy tratando de meditar por qué finalmente no paró y decidió solamente saludar a la distancia. ¿Habrá pensado en buscarla en su casa? ¿O imaginó que podría haberla encontrado una vez más en su barrio? No sé con exactitud lo que por la mente del pastor pasó, pero lo que realmente ocurrió fue que en aquel instante el del volante y el de la calle
cruzaron las miradas y un saludo cordial fue ejecutado entre ambos. Y fue al lugar al que apremiaba llegar, y cumplió al pastor con su agenda cargada, tan cargada que a veces llegar noche a casa no era de extrañar. Así es la vida de estos hombres que viven de la predicación, en visitas, en reuniones, atendiendo a los miembros de las iglesias, en campañas o conferencias, resolviendo problemas, mediando en conflictos. En fin, todas esas cosas son el pan diario de estos hombres y también son su pasión. La agenda llegó a su fin. Irrelevante es si se cumplió a cabalidad o no. Lo verdaderamente relevante es cómo terminó la ilustración de aquel sermón. Finalmente regresé a casa, continuó el pastor con el relato. Gente llenaba la cuadra. Había sillas y un ambiente que no es grato ver jamás en la experiencia de los hombres. Pude suponer evidentemente que alguien había fallecido, pero bueno, llegaba cansado y con esfuerzo entré a mi hogar. Entonces se me refirió lo ocurrido. ¿Te diste cuenta que falleció el señor tal? Y cuando el nombre se pronuncia, la duda aparece, y luego de indagar más allá del nombre, el recuerdo de la mañana martilla mi cabeza. Era aquel hombre, el de la esquina. Había fallecido. Entonces pensé, pude esta mañana haberle hablado del amor de Dios a ese hombre, y no lo hice, dijo el pastor con voz de confesión y arrepentimiento. Este relato tiene dos direcciones a las cuales apunta intencionalmente. Para aquel que conoce a Dios y sabe que debe compartir este mensaje, tiene la invitación y la premura para hacerlo en cuanto la oportunidad se presenta o de buscarla si es preciso. Y para aquel que está en la posición de aceptar y seguir este mensaje, tiene la amonestación de que no siempre tendrás la oportunidad de escuchar el bendito evangelio, pues muchos seres humanos despiertan en esta tierra para vivir su último día, y algunos ayer ya pudieron haber escuchado de Jesucristo, y a veces voluntariamente decidieron no hacerlo, y otras veces los mensajeros escogemos hablar mañana. Hablemos hoy del amor de Dios. Hagamos como dice 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Y a ti, amigo, que escuchas este bendito mensaje, síguelo. Recuerda que a cualquiera de nosotros se le pueden cumplir aquellas palabras que pronunciara el Señor Jesucristo en la parábola de Lucas 12:20, en la cual se lee: pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es mi deseo que esta reflexión te sirva, y vuelvo a invitarte a acercarte más y más a Jesús. Entrégale tu vida a Él, porque mañana puede ser tarde. Comparte este nuevo capítulo de Tonos Grises y te invito a esperar el próximo. Amigo, que Dios te bendiga.